El día de hoy contamos con la presencia del doctor Daniel Torres, es médico pediatra del Servicio de Medicina B, y el tema a tratar el día de hoy es vacunas en tiempo de COVID. Muchas gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación y bueno, lo escuchamos. No, no, Gracias. no. Es todo un gusto. Más bien les doy la bienvenida a los R1s, ya que van a pasar por el servicio para que se torturen con el plan de trabajo que se corre ahí en la Medicina B. En fin. Eh, Contarles pues que soy miembro del Comité de Expertos de la Estrategia Sanitaria, el MINSA, ya desde hace unos años. Y desde que me llamaron la primera vez me sentía que no debía estar ahí porque no me siento experto en vacunas. Y han pasado 8 años y sigo sintiendo la misma sensación de que no soy experto en vacunas porque hay tanto que aprender de vacunas que todos los días cambia, cambia y cambia, ¿no? Esta charla se las voy a dar a manera de resumen de las cosas prácticas que tiene que ver el pediatra. Y las preguntas que uno se hace muchas veces en la parte de la parte privada, ¿no? Siempre es bueno, antes de empezar cualquier charla, decir cuáles son los conflictos potenciales, y lo único que puedo decir es que soy un pro vacunas y miembro del comité de expertos y que de repente se va a hacer un sesgo de esta charla. Siempre recordar a los caídos, y yo creo que los jóvenes tienen una gran oportunidad en el inicio del bicentenario. Ustedes como jóvenes tienen la gran responsabilidad de cambiar aquello que nosotros no hemos sido capaces de hacerlo y de indignarse y rebelarse ante las cosas que están mal, tanto en los hospitales como en los servicios, como en la residencia, y siempre tienen que renovar, abrir las puertas y poner luz ahí donde está la oscuridad. Empezaré hablando un poco de la introducción, voy a hablar del esquema de inmunizaciones, luego las adecuaciones que han habido en las inmunizaciones en tiempo del COVID, que ha sido todo un tema bastante complicado al inicio, y les voy a contar el por qué, y las perspectivas de la vacuna del COVID-19. No pretendo expandirme mucho en general porque cada uno de estos temas podría ser una charla. Empezaré siempre con estos dibujitos que siempre me han gustado, y es que probablemente alguien publicó una lista con los ingredientes de las vacunas y realmente asustan. Desde hace años yo siempre pregunto a los residentes, a los internos, si esto no les causa cierto molestia o temor en relación. Doctor, se fue su audio, estamos teniendo problemas con el audio. Sesgo en lo que era el tema de la seguridad de las vacunas, cosa que no lo más importante de las vacunas es que tiene que ser segura y eficaz. Otras personas dicen, he oído que las vacunas causan autismo, eso es con relación a lo que conversé anteriormente, y esta es una de las preguntas que hacen asistentes, residentes, internos y externos en relación a que si las vacunas me hacen inmune, ¿por qué tengo que vacunarme de la gripe cada año? Y probablemente la respuesta sea por la misma, que de repente vamos a tener que vacunarnos anualmente o bianualmente con la vacuna del COVID, por la respuesta inmune que deja la vacuna y por el riesgo que se tiene con relación a la enfermedad. Hasta antes de la pandemia, les digo como anécdota, solamente se vacunaba el 30% del personal del Hospital del Niño aproximadamente para la gripe. Este año creo que se ha vacunado alrededor del 80%. ¿Qué es lo que cambió? En teoría, todos los años mueren 3 a 4 médicos por influenza virus. Y esto no sale en los periódicos, no se publicita, pero efectivamente, mueren 4 médicos todos los años por influenza virus. Obviamente son personas con factores de riesgo, de diabetes, hipertensos, obesos o con alguna comorbilidad, ¿no? Pero de todas maneras, debiéramos vacunarnos todos los años para la gripe. De repente no tanto por nosotros, sino por nuestros pacientes, que sí que se enferman, podrían tener serias comorbilidades y morbilidad y podrían finalmente fallecer. A manera de introducción, siempre en muchas charlas que he dado con relación a vacunas, me dicen, ¿por qué tendría que vacunarme si una vacuna no son naturales?
Pero Stanley Pocklin contestó esta pregunta de manera... Stanley Pocklin es el padre de la vacuna de la rubiola. Lo contesta así, efectivamente, no son naturales, pero lo único natural es la enfermedad y la muerte. Desde el inicio del uso de vacunas, se disminuyó la mortalidad infantil y se aumentó la expectativa de vida. Y es cierto, con excepción del agua potable, ninguna otra modalidad, ni siquiera los antibióticos, han tenido un mayor efecto en la reducción de la mortalidad que las campañas de vacunación y la vacunación, ¿no? Entonces hay que tenerlo claro, ni los antibióticos, o sea, a veces nosotros creemos que en el hospital, dando nuestros antibióticos, estamos realmente haciendo un gran impacto sobre la salud de la población. No, no es cierto. El mayor impacto es agua, desagüe y de ahí vacunas. Stanley Pocklin es el autor de la Biblia de vacunas. Si alguien quiere alguna vez leer algo sobre vacunas y más o menos a profundidad, les recomiendo este libro de Stanley Pocklin, de Vaccines. Otra de las cosas que me parece que es sumamente importante es que hay una mentalidad antivacunas y que está en el personal de salud. Años atrás, cuando yo preguntaba a los residentes o a los internos cuántos están adecuadamente vacunados, la gran mayoría, en un 60%, estaban inadecuadamente vacunados como personal de salud. Y es que el tema de las vacunas realmente en la universidad no es un tema que realmente haya pegado de manera adecuada. Es más, en el mismo hospital tenemos pacientes crónicos que no tenían ninguna vacuna. Es en los últimos 5 o 6 años en que hemos insistido que los pacientes crónicos tienen que tener actualizado su carnet de vacunas. Obviamente que tenemos que tener en consideración algunas cosas en relación a los que se vacunan dentro de un hospital. No se recomienda vacunar con virus atenuados en un hospital porque estos virus atenuados podrían traer efectos secundarios en los pacientes que están alrededor o en un paciente que tenga alguna inmunodeficiencia. Una de las preguntas que siempre nos hacemos es, ¿qué es una vacuna? Y es importante porque existe dentro de la población algunas ideas que no son adecuadas. Y una vacuna, tendríamos que decirlo en la definición de la OMS, es un producto biológico destinado a generar inmunidad contra una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos. Y la otra pregunta que nos podríamos hacer y que siempre es importante, ¿cuáles son sus componentes? Desde el inicio de la creación de las vacunas con Jenner, ha ido evolucionando tremendamente los componentes de una vacuna. Y estos han permitido que sean más eficientes. Es importante tener en cuenta que el antígeno inmunizante es, por decir, la columna vertebral de una vacuna. Es el que se encarga de estimular respuesta inmunitaria. Pero ese antígeno estimulante no puede estar en el aire. Necesita un líquido de suspensión que lo contenga. Este líquido de suspensión puede ser una solución salina, agua destilada, y generalmente puede contener trazas del lugar donde estuvo este antígeno inmunizante. Por eso, por decir, el embrión de pollo, para algunas vacunas atenuadas como el de la fiebre amarilla, los conservantes retrasan la caducidad de la vacuna. Al ser un producto biológico, nosotros tenemos que darle el mayor tiempo de vida para que me permita desplazar, movilizar la vacuna y que llegue al punto de vacunación. Entonces, aquí que se utilizaban en los conservantes el tiomersal. Aquí hago un paréntesis para que se entienda. Mucho de lo que radica esto es en la composición química. El tiomersal es el metilmercurio. El tiomersal es el etilmercurio. El metilmercurio es parecido, hagamos la analogía, entre alcohol metílico y alcohol etílico. El alcohol etílico, ustedes en un fin de semana, en las reuniones antes de la pandemia, se reunían y tomaban alcohol etílico. Pero si alguien toma el alcohol metílico, puede terminar ciego y puede terminar con una insuficiencia hepática. Igual sucede con el tiomersal. El tiomersal es el etilmercurio. El que es realmente tóxico es el metilmercurio. Y entonces se hicieron estudios basados en evidencias poblacionales. No estamos hablando de estudios de 20.000, 30.000. Estamos hablando de millones de personas vacunadas. Y uno de esos estudios que se hizo fue en Finlandia. En un lugar, Finlandia es uno de los sistemas de salud más adecuados, eficientes, eficaces del mundo. Y Finlandia utilizaba multidosis. Entonces, en estas multidosis había tiomersal.
Y comenzaron a comparar la cantidad de autismo en la población finlandesa versus la población, si no me equivoco, era en Los Ángeles, California, que se vacunaba sin el tío Mersal. Y se dieron cuenta que en Los Ángeles, California, había mucho más número de niños autistas que en Finlandia. Pese a que en Finlandia venían vacunando desde siempre con las vacunas con tío Mersal. Entonces, con estos estudios poblacionales de millones de pacientes, se definió y se determinó que no existía una relación entre autismo y el tío Mersal. Pero aún así, para evitar el sesgo de la posibilidad y que la gente tuviese una idea de la seguridad, es que a través del tiempo la OMS ha ido retirando el tío Mersal como un conservante dentro de las vacunas. El otro conservante es el 2-fenoxiexetanol para la vacuna antipoliomielítica inactivada, el fenol, que es la vacuna de fiebre tifoidea parenteral, entre otros, entre otros. Otro de los componentes de la vacuna, estamos hablando que es los estabilizantes. Esto lo que va a hacer es que la vacuna no se precipite, que dure más, y estos estabilizantes es el glutamato sodio, glicina, sacarosa, lactosa, gelatina, albúmina, ¿no? Ahora, esta vacuna se puede contaminar, entonces tenemos que usar un antibiótico para que prevenga el crecimiento bacteriano o trazas de este, ¿no? Usan neomicina, polimicina, estreptomicina, gentamicina. Y los adyuvantes. Los adyuvantes han sido generados en las últimas décadas, pero ya tienen su tiempo. Estos adyuvantes lo que hacen es, me disminuyen la cantidad del antígeno. ¿Por qué? Porque permite una mejor expresión del antígeno en menor cantidad, prolongan su efecto estimulador, pero nos hace que sea un poquito más reactogénica o inflamación de la vacuna. ¿Y cuáles son estos adyuvantes? Estos adyuvantes son las sales de aluminio, el MF59, el hidróxido de aluminio, los virosomas, estos virosomas que se están utilizando con la vacuna del COVID, ¿no? Perdón. Vamos a hablar un poco en esta introducción, cómo es la respuesta a la vacuna. ¿Cómo es que una vacuna me genera una respuesta, una función efectora a través de una respuesta inmune, ¿no? Entonces lo que vamos a tener es que estos anticuerpos lo que van a permitirme es neutralizar un virus o toxina, evitando la unión del agente patógeno con el huésped. La otra opción es que sea a través de la opsonización del macrófago, a través de la fagocitosis. Otro efecto podría ser a través de la fagocitosis y lisis, a través de la fijación del complemento en el complejo de ataque a la membrana. Y la otra es una apoptosis inducida por los natural killers, o sea, una respuesta de citotoxicidad a través dependiente de los anticuerpos. ¿Cómo se da esta protección, ¿no? Entonces vemos qué vacunas hacen qué. Polio, sarampión, rabia, difteria y tétanos, neutralización de anticuerpos. Hepatitis A, B, la hemófilos influenza conjugada, polisacárido, la varicela, es a través de la persistencia y la fijación del isotopio en opsonización y fagocitosis, que era lo que estábamos viendo en el cuadro anterior. Y así sucesivamente cada elemento de la inmunidad puede ser asociado a una vacuna. A veces tenemos la idea que es nada más a través de anticuerpos, sino también se da a través de todo el sistema inmune. Entonces tenemos nosotros una respuesta de protección. Esta se da a través, que se da en los linfocitos, en el vaso, a través de las células B que producen inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas están de manera latente en los linfáticos y cuando se activan van a la sangre como inmunoglobulina M, G o A para la defensa del organismo frente al ataque de un agente o una toxina. También tenemos una respuesta a través de los linfocitos T. Estos linfocitos T van a permitir la activación de los CD8, los CD4 y también tener una respuesta citotóxica a través de las células T. Y a través también del factor de necrosis tubular y las interferones, alfa. Y esto es lo que permite también la destrucción directa de los virus o las bacterias que están en relación a la vacuna.
Entonces, a manera de resumen, los mecanismos efectores activados por vacunas son anticuerpos CD8, CD4. En los anticuerpos pueden la unión de a las toxinas, neutralización, replicación viral, opsonización de bacterias extracelulares, activación del complemento. O sea, ese es un grupo que puede actuar. A través del CD8 se puede hacer la reducción, control de patógenos intracelulares, eliminación directa o indirecta de células infectadas. Y a través de los CD4 tenemos las T foliculares, interleuquinas, linfocitos B, los T helpers, las interferón, a través del para la vacuna de Mycobacterium tuberculosis, el Streptococcus pneumoniae, etcétera, ¿no? Este cuadro me parece interesante porque lo podemos ver de dos formas. Este es un cuadro de lo que hacemos nosotros cuando introducimos un antígeno en el organismo y genera anticuerpos. Inicialmente, la inmunoglobulina M es la que se va a elevar cuando tengo una prima infección o una vacunación inicial. Luego se va a elevar la inmunoglobulina G. Pero cuando vuelvo a entrar en contacto con ese antígeno, lo que va a suceder es que la inmunoglobulina M ya no se va a elevar tanto, sino va a ser la respuesta secundaria a la inmunoglobulina G. Y es en esta segunda respuesta secundaria inmunoglobulina G que ya hay una memoria. Ahora, algunas enfermedades o algunos antígenos, algunas vacunas pueden generar este tipo de respuesta o un tipo de respuesta más bajo, por decirlo, de la vacuna de la gripe, que yo tengo que vacunarme todos los años porque la respuesta que me da, la respuesta secundaria por inmunoglobulina G de repente es muy bajita y no me permite una protección adecuada anual. Para entender la inmunidad de rebaño, básicamente es lo que estamos viendo en esta gráfica. Lo que estamos viendo es que el azul es sin vacunar pero sano. El amarillo es vacunado sano. Y el rojo sin vacunar enfermo y contagioso. Entonces, cuando el 0% de la población está vacunada o ha sido expuesta a un germen, vamos a ver que ingresan los rojitos que son sin vacunar enfermos y nos van a contagiar a todos los sanos. Cuando el 25% fue expuesto o está vacunado y esta exposición genera memoria, pues me va a permitir que un porcentaje de los azules finalmente no se contagie. Pero se van a dar cuenta, y es que necesitamos una eficiencia para la vacuna y para la protección del rebaño que tiene que ser alrededor del 90% para que sea eficiente. Si nosotros vemos el 90%, lo que vamos a ver es que ingresa el rojito, pero no me puede contagiar a los azules porque el rebaño lo protege. Y si es 95, mucho más. Entonces, la idea de protección del rebaño es que no basta que me vacune, sino que vacune a la población en un 90-95% para estar adecuadamente. ¿Por qué se contagió la niña de difteria? ¿Por qué? Porque no estaba vacunada, pero también porque había un portador. El portador no hacía enfermedad probablemente porque estaba vacunado, pero sí podía portar y contagiar a alguien. Entonces, ¿qué sucede? No estaba vacunado el 95%. Debido a la pandemia, cayó hasta un 20 a 30% el porcentaje de protección. Y cuando caemos un 20 a 30%, estamos hablando que estábamos alrededor de 75 o 50% de protección, entonces sí podía entrar la enfermedad. Entonces, eso es lo importante de entender esta inmunidad de rebaño, tanto para una prima enfermedad o para la inmunización y el nivel que tenemos que tener para protegernos. Otra de las cosas importantes que tenemos que tener en consideración es que las enfermedades tienen capacidad de contagio diferente. Si nosotros analizamos el COVID tiene un RO de 1.4 a 2.5, que significa los que se pueden contagiar. Entonces, este es un estudio de Imperial College London y nos pone que el agente infeccioso y los susceptibles generalmente puede contagiar a dos. Pero ¿qué cosa hace el sarampión? Por eso una de las preocupaciones de la OPS-OMS es de que el no haber vacunado por 6 meses podría hacer que haya un bolsón de pacientes o de personas en una comunidad que serían susceptibles de enfermarse. Y miren, que el sarampión contagia de 12 a 18. Acuérdense que el coronavirus puede volar más o menos 2 a 3 metros. El sarampión puede volar de 8 a 12 metros de distancia. Entonces, tiene más posibilidad de contagiar que el coronavirus. Influenza es de 1 a 4, el ébola es de 1 a 2, pero el problema del ébola es que se muere el 50%. O sea, dada la mortalidad del ébola, es el peligro del ébola.
Y hablando de las paperas, es de 4 a 7. Hay que recalcar y siempre me parece de la historia es a veces un poco injusta, especialmente con las mujeres, y es en que June Daciel Hart, que nació en Escocia, se casó con un venezolano y finalmente se llamó June Almeida, fue la primera mujer que pudo visualizar en el microscopio electrónico en 1964, o sea, hace mucho tiempo, en el Instituto de Cáncer de Ontario, Canadá, la primera persona que vio el coronavirus en microscopía electrónica. Lo publica en una revista, pero el comité editorial, como era de varones, dijo, no, lo que ha hecho es ver una influenza virus y se ha equivocado porque lo ha pintado mal y lo ha hecho mal. Años después, el Instituto de Canadá de Ontario de Canadá reconoció que ella fue la primera que observó el coronavirus y le dieron el reconocimiento que se merecía, ¿no? Estamos hablando de 1964 coronavirus. Entonces, el coronavirus es una enfermedad que la conocemos desde hace mucho tiempo, no es una enfermedad reciente. Y es importante entenderlo porque pertenece a la familia del Coronaviridae, es el género coronavirus, es un genoma de ARN monocatenario lineal, pleomórfico, y tiene hasta 30 serotipos. Estamos hablando de un virus que ya tiene alrededor de 54 años con nosotros, conocido, porque puede ser mucho más atrás. Un poco como para actualizarnos, esto está un poco desactualizado porque es del 15, pero más o menos para que nos demos cuenta, el número de fallecidos son 35.000, pero se supone que es multiplicado por 3, o sea, debemos estar alrededor de 100.000, con una letalidad del 3.76. Otra de las cosas que tenemos que ver es evidentemente la ventaja que tienen las mujeres con relación a este virus, ¿no? 31% de mujeres han fallecido por coronavirus versus el 69% de los varones. Si nosotros vemos la mortalidad del COVID por los grupos etarios, podemos ver que evidentemente los grupos etarios son muy parecidos, pero la proporcionalidad obviamente es mayor en varones y los grupos etarios de mayor mortalidad son en los mayores de 50 años. Ups, yo tengo 50 años. Entonces tengo que cuidarme. Pero los niños definitivamente no tienen este problema. Los niños que han fallecido, al menos según lo que cuenta el doctor Candela, han sido asociados a comorbilidad. Entonces tenemos que en los menores de 18 años aproximadamente han sido un número muy bajo de pacientes. Ahora sí, después de esta introducción, que más o menos son los datos libres para entender un poco de lo que vamos a conversar, vamos a hablar de los esquemas de inmunizaciones. Quiero que entiendan de que las inmunizaciones responden a una estrategia de salud pública. Y la estrategia de salud pública depende de cada país. Y depende de cada patología predominante en el país. Y la visión de la salud pública tiene dos, o sea, la visión de las vacunas tiene dos miradas. La mirada de la estrategia sanitaria de salud pública y la mirada individual de las personas en relación a las vacunas. Entonces, lo que quiero, a través del tiempo, inicialmente, los pediatras éramos los encargados de las vacunas, pero en los últimos años ya no se habla de solamente vacunas en niños, sino se habla de vacunación según el curso de la vida. A ver si pueden apagar sus micros, por favor. Y esta vacunación a través del curso de la vida, podemos decir que nosotros empezamos con la BCG, la hepatitis B, luego vamos con las otras vacunas de la pentavalente, rotavirus, influenza, vamos con la fiebre amarilla, neumococo, paperas, difteria, y seguimos creciendo, papilomavirus, DT para los adultos, DPTA celular para las gestantes, hepatitis, influenza, neumococo, y así a través del curso de la vida hemos ido aumentando las vacunas. Tanto así que en el comité de vacunas hay geriatras, hay infectólogos, hay pediatras,
hay ginecólogos, precisamente porque la estrategia busca de que los ginecólogos incentiven la vacunación con papilomavirus y con DPTA celular en gestantes. Los geriatras, el tema de vacunación de los adultos mayores con influenza, neumococo y DT, ¿no? Entonces necesitamos los especialistas en estas áreas para poder nosotros incentivar la vacunación. En el 2018 nosotros hicimos la última norma de vacunas, en la cual nosotros pudimos poner algunos puntos importantes sobre el tapete. No es fácil incluir una vacuna dentro del calendario de inmunizaciones. Realmente implica mucha negociación. Y entonces, en ese sentido, lo que se logró ya para el 2018-19 con esta norma técnica es que se iniciara la vacunación de poblaciones vulnerables en enfermedades crónicas renales como VIH, SIDA, oncohematológicas, el adulto mayor con la vacuna antineumocócica, que a raíz del COVID nuestras coberturas estaban bajísimas. Y esto que es una vacuna que cuesta al Estado, es una buena vacuna, pero yo les podría preguntar a ustedes, ¿cuántos de ustedes tienen a sus padres vacunados mayores de 60 años con el neumococo? Probablemente muchos ya, pero digamos, si esta pregunta lo hubiese hecho el año pasado, la gran mayoría me hubiese dicho que no. La vacunación de varicela, inicialmente nosotros hubiésemos querido que sean 2 dosis, pero lo que estamos haciendo es de que ampliar el grupo de corte de 1 año hasta 3 años para tratar de agarrar el primer grupo lo más grande posible y cuando esta corte llegue a los 4 años, tratar de incluir la segunda dosis de varicela. Pero quieras o no, de repente por la pandemia, el número de casos de varicela han disminuido notablemente. Probablemente también porque a nivel privado ya se vacuna más contra la varicela y esto sea uno de los factores de protección que se tiene contra esta enfermedad. El otro punto importante para el 2019 fue las gestantes de 27 a 36 semanas con la difteria, tétanos, pertusis acelular. Y este también ha sido un esfuerzo que se hizo en el comité para intentar y lograr conseguir que la vacuna ingrese al calendario de inmunizaciones. Hay cosas pendientes, hay temas pendientes, sí, pero dentro del contexto latinoamericano, nuestro esquema nacional de inmunizaciones es bastante bueno. Es uno de los mejores. Que se puede incluir la vacuna de hepatitis A, hay un tema ahí que el Instituto Nacional de Salud nos debe apoyar con los estudios epidemiológicos que justifiquen el uso de la vacuna. Para nosotros incluir una vacuna, más adelante les voy a explicar cuál es el mecanismo y los estudios que se deben hacer para hacer esto. Entonces, este es nuestro súper esquema de inmunizaciones. Iniciamos algunos datos importantes que tienen que tenerlo. La BCG, hepatitis B. Acordarnos que para que la hepatitis B funcione deben ser en las primeras 12 horas, aunque si bien es cierto la norma técnica lo pone las primeras 24 horas, lo ideal es que sean en las primeras 12 horas de vida. A los 2 meses vamos a tener la pentavalente, polio, intramuscular, dosis de rotavirus, dosis de antineumococo. En la práctica privada, ustedes pueden juntar la dosis de la pentavalente con la de polio y esa le sale la hexavalente, ¿no? Con el tema del retraso de las inmunizaciones, nosotros hemos lanzado una propuesta que todavía no está como resolución ministerial, pero sí se puede utilizar en la práctica privada. Es de el utilizar el acortamiento de entre dosis y dosis. O sea, en teoría, en la hexavalente se puede poner un mínimo de 4 semanas. O sea, se podría poner 2, 3 y 2, 3 y 5, ¿no? Cada mes. Si se nos retrasó mucho, podríamos hacer eso. Y con relación al rotavirus, se puede poner exactamente hasta los 8 meses, la última o la primera dosis, y con una diferencia de 4 semanas también. Entonces yo podría vacunarlo a los 7 meses, 0 días, y vacunarlo el rotavirus a los 8 meses, 0 días. Y con esa apuesta podríamos nosotros prevenir las diarreas por rotavirus en los niños que tuvieron el problema de no poderse vacunar por la pandemia. A los 4 meses, bueno, si es que todo es el esquema regular, la pentavalente, polio intramuscular, rotavirus y antineumocócica. A los 6 meses, pentavalente y polio oral. Un paréntesis, en la práctica privada yo recomiendo que sea solamente intramuscular.
¿Por qué? Porque no, la polio oral es muy buena y se utiliza especialmente si es que tuviésemos un vecino que tiene polio salvaje. Eh, por suerte, la polio ya está circunscrita en zonas de Medio Oriente, cerca de Afganistán, y en zonas africanas, aunque antes de que empiece la pandemia ya se había declarado zona libre África. No hay reportes actuales sobre la polio, pero cabe pensar de que dado a que un grupo etario grande no se ha vacunado, puede hacer que pudieran haber brotes de polio nuevamente en las zonas que estaban libres del África de polio. A los 6 meses, pentavalente y dosis de polio oral. A los 7, 8 meses, la dosis de influenza estacional. Con influenza estacional tendría que conversar varias cosas. La primera que nosotros hemos planteado la posibilidad de dividir al país en dos partes, de Trujillo para arriba y de Trujillo para abajo. ¿Por qué? Porque el influenza virus se comporta de diferente manera en la zona norte que en la zona sur. En la zona norte se comporta con las cepas de hemisferio norte, o sea, con las que se vacunan en Canadá y en Estados Unidos. Y en la zona de Trujillo para abajo se comporta como las cepas de hemisferio sur. Y entonces el rompecabezas es a veces difícil porque hay años en que no se cumple esto. Entonces todavía tenemos un problema, y más aún que no tenemos un seguimiento que sea realmente bueno, no tenemos la posibilidad de nosotros definir, por decir que en el año 2021, de Trujillo para arriba se vacunan con la cepa de hemisferio norte y de Trujillo para el sur con la cepa de hemisferio sur, ¿no? Y este es un tema que se ha discutido con el CDC acá en Perú y se ha discutido también en el Comité de Vacunas, pero que todavía no podemos ponernos de acuerdo porque necesitaríamos un sistema de vigilancia epidemiológica que sea más efectivo para que nosotros nos permita tomar ese tipo de decisiones año a año y decir, este año hemisferio sur de tal población a tal población y el próximo año de tal población a tal otro el hemisferio sur, ¿no? Con relación a los 12 meses, bueno, viene la vacuna antineumocócica, la tercera dosis, sarampión, paperia, rubiola y una dosis de varicela. En la práctica privada podemos usar el Proquat, que es sarampión, paperia, rubiola y varicela, y es una sola hincada. A los 15 meses viene la dosis de antiamarílica, fiebre amarilla. A los 18, la segunda dosis de sarampión, paperia y rubiola. Y el primer refuerzo de difteria, tétanos, pertussis y polio. En la práctica privada, esta puede ser la Tetraxim. 4 años, refuerzo de DPT y la dosis de refuerzo de polio oral. Esa también podrías poner la Tetraxim en la práctica privada. Los adultos, SR, sarampión, rubiola, aunque ya hay algunos estudios que se han hecho en la India y también en el Perú se vacunó contra sarampión, papiera y rubiola, SRP, a población adulta y no se tuvo casos de efectos secundarios en la población vacunada. Tampoco lo reporta en la India, pero todavía tenemos el grupo de SR en adultos. Fiebre amarilla se puede colocar hasta los 59 años, influenza en los grupos de riesgo anualmente, DT en gestantes que no han recibido ninguna dosis, se puede iniciar DT a partir del segundo trimestre y finalmente en el último trimestre poner la DTPA celular, ¿no? Y también tenemos la vacuna del papilomavirus en las adolescentes. Avanzaremos un poco con relación a la adecuación de las inmunizaciones en tiempo del COVID. Acá hubo 2 documentos técnicos que hizo OMS-OPS con relación a esto. Este es la semana de las inmunizaciones de este año, y ese es el lema, AMA, confía, protege. Y se hizo la recomendación que teniendo en cuenta la Organización Mundial de la Salud, lo que dijo era que teníamos que planificar minimizar el riesgo de morbilidad y mortalidad
y se tenía que vacunar, pero que se tenía al inicio de la pandemia, porque este es un documento más o menos del mes de marzo, y que teníamos que tener mucho cuidado con los brotes que podrían haber de enfermedades de protección de las vacunas y que teníamos que tener en cuenta la importancia del aumento de la carga de los sistemas de salud por el brote de COVID. Entonces el documento en sí lo que decía era lo siguiente. A manera de resumen nos decía esto. ¿Cuáles eran los escenarios de los países para inmunizaciones? El primer escenario era si la capacidad del sistema de salud estaba intacta y las prestaciones de servicios esenciales continuaban. Eso generalmente eran los países desarrollados o los países que todavía no tenían un impacto de la enfermedad en la población. O sea, estaba circunscrito a un brote pequeño y controlado, ¿no? El segundo escenario era cuando solo era posible prestación de servicios de forma limitada, o sea, ya había un impacto a nivel de la comunidad. Y el tercero, si la vacunación no podía realizarse de manera segura y el riesgo de transmisión del SARS-CoV-2 aumentaba, ¿no? Esos eran los tres escenarios que se planteaban, ¿no? Y para cada uno de esos escenarios había recomendaciones. Para el primer escenario era sigan sus campañas, sigan su programa habitual de inmunizaciones, y que tenía que tratarse de asistir a citas de vacunación programadas para evitar que haya mucha gente. En la segunda escenario era priorizar la vacunación de las poblaciones vulnerables y de mayor riesgo y mortalidad, adulto mayor, enfermedades crónicas, personal de salud, fuerzas armadas, mujeres embarazadas, niños pequeños, ¿no? Y el de tercer escenario, pues teníamos que estábamos en plena pandemia de la comunidad, más o menos cuando nosotros estábamos en el mes de agosto, ¿no? Y ahí sí se tuvo que suspender las actividades de vacunaciones hasta que se haya reducido la transmisibilidad y la capacidad del sistema se haya recuperado lo suficiente. Nosotros reiniciamos vacunaciones hace 2 meses y medio aproximadamente, pero ya de manera en los centros de vacunaciones que todavía tenían personal para vacunar y de manera con cita, muy regulado para evitar que haya mucha presencia de personas, ¿no? Un esquema que me parece interesante que debería tenerse en cuenta es la distribución global del sarampión. Y esta distribución global del sarampión a nivel mundial es por el 2019, ya en el 2019 en el 2019 ya empezó a haber un incremento de los casos de sarampión, especialmente en el África y en Europa. América, que es el celeste, realmente no tenía muchos casos de sarampión. Lamentablemente este año todavía no tenemos el reporte de sarampión, de lo que ha pasado durante la pandemia, pero hay la posibilidad de que empiecen a haber brotes de sarampión en el mundo. Por eso uno de los acápites de este documento de la OMS era de que había que vacunar contra sarampión. Por suerte nosotros tuvimos los Panamericanos, la final de la Copa, y se hizo un barrido de sarampión donde se llegó al histórico 98.3 o 4 de cobertura de la vacuna del sarampión, lo que nos permitió entrar a la noche de la pandemia con una protección adecuada para sarampión. No olvidar que Europa actualmente, este es del 31 de enero de 2020, miren los casos que hay a nivel europeo según los genotipos de sarampión. Eh, la proporción está en relación al tamaño del círculo, ¿no? Entonces, Europa tiene muchos casos de sarampión, obviamente por la migración que hay a través de africana a Europa, ¿no? Y muchos de esta migración no está vacunada. En América Latina, en el 2019, podemos ver la tasa de sospechosos de sarampión rubiola por 100.000 habitantes. Lo encabeza Brasil, Cuba, Paraguay, Nicaragua, Colombia, y nosotros estamos en un nivel que no es una infección, son infecciones traídas de afuera. Por eso es que tenemos esa tasa tan pequeña de infecciones por sarampión. Esta es la distribución del sarampión por millón en países de Europa. Miren cómo está Francia, Italia, eh, hasta la misma Inglaterra, ¿no? Y los países de la antigua Unión Soviética, ¿no? Eh,
Esto es más o menos el número de casos de incidencia que está en relación por el grupo etario. Verán que los mayores de 30 años son un grupo etario que se enferma de sarampión y está el grupo que va en los menores de 4 años, ¿no? De los 5 años. ¿Qué pasa en América Latina? Al 22 de febrero de 2020, 6 países reportaron casos confirmados. 45 casos en Argentina, una defunción. En Brasil, 338 casos, una defunción. Canadá, un caso. Chile, 2. Estados Unidos, 5. Pero el año anterior, en el 2019, fueron 20.554 casos en América. Miren que hubieron 19 defunciones y que Argentina estaba con 107, Brasil 18.200, Canadá 113, Chile 11, Colombia 224, Costa Rica 10, Cuba 1, Curazao, Estados Unidos de Norteamérica 1.282 casos, México 20. Estos casos de nosotros son importados, no son de acá, no son del país. Uno fue un brasileño que vino acá con el virus y el otro fue una peruana española que vino también a Perú. Luego las amenazas para el programa de inmunizaciones. O sea, estas son las amenazas que se objetivaron, ¿no? Intensificación de la poliomielitis en África y en Asia, que es lo que se temía. Los brotes de sarampión masivos en Brasil, México, Argentina y Bolivia. Y al ser vecinos de nosotros y abrir fronteras, podían también entrar a nuestro país. Entonces, el problema no es que entren, el problema es que nuestras coberturas estén bajas. El brote de difteria en Venezuela, Haití, que ya estaba, y que de taquito llegó acá, pero probablemente no creo que se quede, solamente ha sido un caso aislado dentro de una paciente que lamentablemente no estuvo vacunada y que las cosas siempre suceden por algo, ha permitido que en estas campañas que se hicieron, el comité no estuvo muy de acuerdo en que sean campañas masivas, pero lamentablemente el ministerio vio por conveniente hacer las campañas masivas. Vacunaron alrededor de 2.000, no, miento, alrededor de 250.000 personas. Entonces, esto ha permitido disminuir en un 15% la brecha y eso creo que nos va a dar cierta tranquilidad y seguridad. Hay brote de fiebre amarilla en Brasil. Hay acúmulo de susceptibles por interrupción de los servicios regulares de 8 a 3% mensual. Si vemos que han sido alrededor de 5, estamos hablando del 30 al 40% de aumento de susceptibles por grupo etario. Es bastante. La necesidad de recuperar las poblaciones no vacunadas, la cancelación de las campañas masivas, la cancelación de la vacunación escolar son las amenazas a los programas de inmunizaciones. Y el riesgo, que es la sostenibilidad de eliminación de poliomielitis, sarampión, rubiola y el retraso de la eliminación del cáncer de cuello uterino. Este es un panorama que nosotros tenemos que hacer frente. Y entonces hay algunas cosas que son importantes recalcarlas y mencionarlas, que no hay vacuna disponible con el SARS-CoV-2 actualmente. Todas las vacunas que se están investigando son proyectos de vacunas. No existe ninguna vacuna disponible contra el SARS-CoV-2 en la actualidad. Lo otro que es importante tener en consideración que la disrupción de los servicios de salud pueden originar más muertes que la misma pandemia. La OMS recomienda que la vacunación se considere un servicio de salud esencial que no debe ser interrumpido. Se debe priorizar la vacunación contra influenza y sarampión. Obviamente, esta es una recomendación para los países que tienen sarampión, como Brasil, Haití, Venezuela, ¿no? Pero para nosotros, que nuestra cobertura está más o menos bien, nosotros tenemos que priorizar influenza y neumococo. Hubo varias fake news en relación a las vacunas y a su protección contra el coronavirus. Una de esas fue la BCG. Y entonces decían que la BCG protegía contra el SARS-CoV-2. Y eso no es verdad. No hay evidencia que el BCG proteja contra el coronavirus. La OMS recomienda, sí, que sigan vacunando contra la BCG, pero no que tengan la idea de que les va a proteger contra el coronavirus. El virus de la polio oral, también un grupo por ahí dijo que iba a proteger contra el coronavirus, tampoco existe evidencia de eso.
La OMS también recomienda que sigan vacunando contra la polio oral, pero que no, no hay relación de lo que se está afirmando con relación al coronavirus. Esta es la directiva que sacamos nosotros para operativizar las inmunizaciones en el contexto de la pandemia. Y bueno, a manera de resumen, no lo voy a leer todo, es de que teníamos que garantizar las inmunizaciones, la importancia de que el personal se vacune con influenza, eso fue, ¿se acuerdan de la campaña que hicimos en el hospital para vacunación contra influenza y neumococo con el personal de salud? Pues eso fue una de las lineamientos de esta directiva que sacamos en el comité. Luego, la vacunación post-epidemia de COVID, tanto en los ambientes intramurales como en los ambientes separados, intramurales cuando es dentro de una institución de salud, como salir afuera, por decir, visitar un albergue, ir a un cuartel o ir a un colegio, etcétera, tenía que hacerse en un ambiente adecuado, separado y con mucha seguridad para evitar que el personal de salud se contagie, ¿no? Los horarios tenían que ser establecidos y diferenciados por edades y grupos de riesgo. O sea, había que separar a los niños de los ancianos. La organización debería ser muy ordenada. Y el otro tema que también teníamos que ver era las medidas de protección al personal. Una de las cosas terribles de la pandemia fue de que el personal en atención primaria no tenía equipos de protección adecuados y el personal de inmunizaciones tampoco los tenía. En los hospitales tampoco los teníamos, así que iba a ser bastante complicado tenerlos en periferia, ¿no? Pero ahora sí ya se tiene el personal de inmunizaciones está correctamente protegido con los EPPs y por eso es que se ha iniciado nuevamente las inmunizaciones en los centros de inmunizaciones. Las medidas para el público, bueno, era la distancia social, el uso de mascarillas, la vacunación en los centros regulares. Eso es otra de las cosas. Lamentablemente con la pandemia se dejó de vacunar en algunos centros contra la difteria, tétanos, pertussis, se bajó la vacunación contra BCG y hepatitis B, porque el personal encargado de inmunizaciones había tenido que ir a colaborar en otras áreas en las cuales la pandemia había colapsado los hospitales. Muchas de las licenciadas que se encargaban de inmunizaciones tuvieron que ir a asumir zonas de COVID por la necesidad de personal y la disminución del personal en estas áreas. Entonces también se estipuló que se debería contratar personal estrictamente para inmunizaciones. La vacunación comunitaria, bueno, es una de las cosas que se planeó, pero que se tenía que plantear de manera adecuada, evitando la aglutinación de las personas y adecuando el distanciamiento social. Vacunación preferencial para gestantes y niños es una de las cosas que se tiene que tener en cuenta. La vacunación preferencial contra la vacuna de influenza y neumococo, lo que les mencionaba. La vacunación escolar es un tema que todavía está pendiente. Tenemos que ver el tema de cuándo regresarán los niños al colegio y en relación a eso, saber la VPH en niñas de 9 a 13 años. Probablemente tengamos que hacer vacunación en los puestos de salud para VPH, que ya se ha vacunado por si acaso contra VPH en las campañas que hubo. Y este era un esquema que nosotros decíamos que los lunes, miércoles y viernes debería ser el esquema regular para niños y niñas, martes y jueves adultos mayores con comorbilidad junto con las gestantes y los sábados el seguimiento de vacunación a nivel comunitario, casa por casa o dependiendo de los centros de riesgo. En cuanto ya, para terminar con las perspectivas de la vacuna del COVID. Hay un tema acá que hay que ver y es el tema de cómo vamos en las vacunas. Y entonces tenemos fase 1, 17 en fase 2 y 12 en fase 3 y limitado. Limitados son los países que dijeron, bueno, yo voy a aplicar mi vacuna así como está y sin mayor, sin haber terminado las fases a toda mi población, porque a mí se me ocurrió, ¿no? Unas vacunas en Rusia y otras en China.
Y entonces vamos a ver un poco las vacunas que están avanzadas, las de fase 3, Moderna, del Instituto de Salud. Es una vacuna tipo ARN mensajero que produce proteínas virales del tipo pico, que es la que se permite dosar y penetrar la penetrancia del virus en el organismo. Se inició en enero del 2020. Aquí después, más adelante, les voy a explicar unas cosas en relación a cómo se hacen los estudios de vacunas. Y comenzaron a desarrollar una vacuna contra el coronavirus. El financiamiento es mixto, el gobierno de Estados Unidos lo financió, pero también la empresa. Acuérdense que es del Instituto Nacional de Salud y Moderna es el laboratorio. La fase 3 inició el 27 de julio del 2020 con una muestra de 30.000 voluntarios. La eficacia es el 94.5, ojo, 94.5, pero de 95 casos. Es importante tener en consideración esta eficacia y cuántos casos son. 95 casos todavía es una muestra muy pequeña como para nosotros decir que pueda variar cuando tenga un número de casos más grande. Entonces hay que estar atentos a esto. La vacuna parece proteger a las personas de enfermedades graves. La distribución en Estados Unidos pagó 1.5 millones por 100 millones de dosis si la vacuna resultaba segura y eficaz. Esos acuerdos también los ha hecho con Canadá, Japón y Qatar. Hay que tener en consideración que la cadena de frío tiene que ser a menos 70 grados. Y ese es un hándicap para los países como nosotros que no tenemos una cadena de frío a ese nivel. Pero en las ciudades de Trujillo, Lima y Arequipa sí pudieran tener esta cadena de frío, y precisamente lo que se está viendo es que algunas fábricas de parte industrial utilizan este tipo de refrigeradoras para algunos procesos. Entonces se está coordinando con esas fábricas la posibilidad de prestar la cadena de frío para poder mandar las vacunas a estas zonas y poder vacunarse con esta vacuna de Moderna si es que fuese el caso, ¿no? Son 2 dosis, por si acaso, de esta vacuna. ¿Qué es cosa la fase 2-3 combinada? La fase 2-3 combinada es que para acelerar el proceso de la vacuna, decidían hacer en simultáneo la fase 2 y la fase 3. Esta es la vacuna de Pfizer, BioNTech, Fosun Pharma. Esta son anticuerpos también contra SARS-CoV-2 y células T que responden al virus. Es una versión, tuvieron 2 versiones, pero la versión que finalmente encontraron que tenía mejor respuesta antigénica y menos efectos secundarios era la versión BTB 116.2B2, ¿no? Y este se inició en mayo de 2020 y son 2 dosis. También es una fase combinada 2-3 con 43.000 voluntarios en Estados Unidos, Argentina, Alemania. Incluye 12 años, niños de 12 años, es una de las pocas que incluye niños de 12 años. Y acá sí encontramos una mayor eficiencia del 95% y son 164 casos. También se ha puesto la vacuna a mayores de 65 años y estos en mayores de 65 años la eficacia es del 94%. O sea, es una muy buena eficacia, realmente es una vacuna esperanzadora. El tema de esta vacuna también es la cadena de frío que tiene que ser menos 70 grados. También los países ya se pusieron de acuerdo para comprar, Japón, Estados Unidos, la Unión Europea, para comprar esta vacuna. Se habrán dado cuenta que todas las vacunas, casi a la misma vez, sacaron sus propagandas de que sus vacunas eran mejores que las otras. Una de las primeras que se fueron aprobadas solamente para uso limitado en China fue la CanSino y del Instituto de Biología de la Academia de Ciencias Médicas Militares de China, en mayo de 2020. La muestra no ha sido publicada ni totalmente esclarecida. El financiamiento es mixto, es del Estado y la empresa privada en China. Y fase 3 en China, Arabia Saudita, Pakistán y Rusia. Todavía hay datos que no se han mencionado en esta vacuna y que por eso está pendiente para nosotros poder avisorar si es una buena vacuna o no. Esta es la fase 3 también aprobada y uso limitado de Rusia. Es un adenovirus AD5, AD26, diseñados con el gen de coronavirus. Fase 3, inicio 17 de octubre. Fase 2-3 en la India, muestra 40.000, Rusia, Bielorrusia, Emiratos Árabes, Venezuela. La distribución también se ha hecho en Argentina, Brasil, México, y una eficacia del 92%, pero en 20 casos nada más. Johnson Johnson es una vacuna de tipo adenovirus AD26, es una sola dosis, esa es una ventaja, pero en octubre de este año
han iniciado un estudio con 2 dosis. Y esto fue a raíz de los casos que tuvieron de efectos adversos para ver la seguridad de la vacuna con 2 dosis. Se está haciendo 2 estudios de tercera fase, uno con una sola dosis y la otro estudio de tercera fase con 2 dosis. Y está todavía pendiente ver la eficacia de esta vacuna. Luego tenemos la fase 2-3 combinada de AstraZeneca-Oxford, que es un adenovirus de chimpancé llamado CHAP2OX1. También es una fase combinada 2-3 en Inglaterra, India, la fase 3 en Brasil, Sudáfrica, Estados Unidos. La distribución, bueno, está en la Unión Europea. Efectos adversos, bueno, se tuvo casos de mielitis transversa. En Brasil se informó el segundo caso, se tuvo que suspender por un tiempo mientras el Comité Autónomo de Efectos Adversos de Vacunas evaluaba caso por caso y finalmente se le dejó nuevamente iniciar el estudio recién hace poco y probablemente estará terminando el ensayo a fines de diciembre. Yo creo que vamos a avanzar porque se nos acaba el tiempo y quería un poco decirles en relación a si usted estaría dispuesto a vacunarse inmediatamente una vez que salga la vacuna. Conversando con asistentes, conversando con residentes, existe ahí un cierto temor. Y si ustedes ven esta encuesta realizada en España, encuentran que el sí es el 40% y el no es el 43%. Sí tiene las garantías, si según el origen de la vacuna. Y si ustedes dan cuenta, de septiembre a octubre ha habido el sí, en vez de aumentar, ha disminuido. Y el no, en octubre, estaba más elevado. Entonces, septiembre azul, el sí, en octubre disminuyó el sí y el no aumentó. Existe un temor de que el acelerar los procesos de aceptación de las vacunas sin haber terminado la fase 3 de manera adecuada podría hacer que salga una vacuna que no sea del todo segura. Y eso es la preocupación. Este es un estudio que se hizo en Estados Unidos y si ven de mayo a septiembre se pregunta si se vacunaría con la vacuna todos los adultos y se ve que definitivamente me vacunaría de 72% en mayo que estaban de acuerdo, a septiembre bajó 51%, ¿no? Y hay esa mirada de que la vacuna, al acelerar los procesos, no sería del todo segura. Este es un cuadro clásico de dónde salen las vacunas, del spike de la proteína S del coronavirus, el dominio del receptor, el RBD, las formas de las vacunas, la vacuna RNA, DNA, combinante a través de vector, inactivado, del proceso de vacunación, del proceso de fabricación, en donde nosotros nos encontramos recién aquí terminando la fase 3, en algunas que en este mes de diciembre se termina, el licenciamiento y a través de la FDA, EMA o MSOPS, y después viene una parte que, si bien es cierto, uno pensaría que sería sencillo, no lo es, que es la fase de producción a gran escala, la administración y ver la respuesta real de la inmunidad en las poblaciones. Todavía el camino está largo. Acá vemos un poco los adyuvantes de las vacunas del COVID que se están utilizando para su efecto. Justo lo que yo les decía en relación a los adyuvantes, que tienen una historia muy larga, desde 1930 y a la actualidad, cómo ha ido. El adyuvante más antiguo es la sal de aluminio. Los virosomas aparecen en 1990. Y así sucesivamente, en los últimos 10 a 20 años han aumentado los adyuvantes que han hecho que las vacunas sean mejor respuesta inmune. Un poco para entender las fases de desarrollo de las vacunas, tendríamos que ver
que hay una etapa de exploración que dura de 2 a 4 años, que básicamente son ciencias básicas, identificar los antígenos, las partículas virales, el ADN de la vacuna. Y como les mencionaba, la vacuna fue vista en microscopía electrónica en el 1964, a través del SARS, más o menos fue en el 2008, si no me equivoco, y el MERS en el 2012. Ya se hicieron estudios para la tipificación de los coronavirus y ver cuál era la parte más antigénica que se podía utilizar para hacer la vacuna. Por eso les decía que esta fase de exploración y preclínica se hizo anteriormente, antes de la emergencia del coronavirus. Entonces se había ganado 6 años en esta fase preclínica y se entró casi de frente a la fase clínica cuando apareció el coronavirus. Entender que la fase clínica es adultos de 20 a 80 años. No, los adultos que entran en esta prueba son de 20 a 80 adultos, es la población que se estudia. Son estudios abiertos, no son ciegos, y lo que básicamente hace es evaluar la seguridad y el tipo de alcance de la respuesta inmune. La idea en esta fase 1 es ver que la vacuna sea segura. En la fase 2, adultos, niños y cientos de personas, grupos de riesgo de contraer la enfermedad ya entran acá. Es aleatorio y bien controlado, incluye grupo placebo. Acá nuevamente se vuelve a evaluar la seguridad, la capacidad inmunogénica, la dosis respuesta. ¿Se acuerdan en el estudio que se hizo en Johnson & Johnson? 2 vacunas versus una. Bueno, en estas fases de investigación se ve qué cosas mejores, 1 o 2. ¿Quién me trae más efectos secundarios, 1 o 2? Y entonces esto se plantea en este momento como para nosotros decir si es mejor poner una sola vacuna o 2. En la fase 3 también se hace con niños y adultos y a decenas de miles de personas. Por eso, si se dan cuenta, casi todos los estudios de fase 3 son 30.000, 40.000, 60.000. ¿Por qué? Porque algunos efectos adversos se ven en ese número, en 30.000, 6.000. Más o menos, para que ustedes se den cuenta, los casos de polio asociado a la vacuna se ve 1 cada 500.000 a 1.000.000 de vacunados. Entonces, yo no lo voy a ver con un estudio de fase 3 de 30.000 o 40.000. Recién voy a ver un caso de polio asociado a la vacuna cuando haga estudios poblacionales de 1.000.000 o 2.000.000 de pacientes, que ya es fase 4. Finalmente, al término de la fase 3, se ve la seguridad en 1 en 10.000, que esa es la que más o menos se utiliza de manera habitual en las vacunas para medir precisamente la seguridad de estas, ¿no? Y finalmente, una vez pasada esta fase 3, se tiene que aprobar por un comité internacional que le dé la validez. El problema es que los comités internacionales han sido muy presionados para adelantar estas aprobaciones sin haber terminado la fase 3. Hay una forma de adelantar estas aprobaciones. Se puede hacer a través de tratamiento compasivo. El tratamiento compasivo está ético dentro de las definiciones del tratamiento, está asociado a los casos de pandemia con alta mortalidad en el cual se puede utilizar de manera compasiva un tratamiento o una prevención. Pero esto no se puede hacer así nomás, sino tendría que ser hacerse un estudio importante para determinar que este tratamiento compasivo no sea peor que la enfermedad, ¿no? En los estudios de fase 4, lo que ya conversábamos anteriormente era cómo vemos la respuesta ya no en 30.000, 40.000 personas, sino ya en millones. Estos estudios ya son poblacionales. Y acá sí ya entran a tallar las instituciones que tienen que ver los efectos adversos de las vacunas, el Vaccine Adverse Event Reporting System y el enlace de los datos de seguridad del Safety Data Link, que son organismos internacionales que ven el tipo de efectos adversos. A manera de recuerdo, nada más les cuento que la vacuna del dengue, que se inició hace unos 2 años
en Filipinas tuvo que ser suspendida a los 6 meses de iniciada la vacunación. Era una vacuna que ya estaba en fase 3, que había sido aprobada por la FDA, y se inició la vacunación en Filipinas y se tuvo que suspender porque empezaron a haber mayor mortalidad en el grupo etario de los adultos, porque lo que se vio es que cuando vacunaban a las personas sin que hayan tenido previamente la enfermedad, cuando venía la segunda infección por la enfermedad misma, tenía mayor mortalidad por el efecto tormenta de citoquinas en los adultos mayores. Entonces, lo que se dieron cuenta era que efectivamente esta vacuna aumentaba la mortalidad en los grupos etarios de adultos y se tuvo que suspender la vacunación nacional en Filipinas cuando empezaron los estudios poblacionales. Bueno, esto ya lo hemos visto más o menos, avanzaremos. Y siempre hay que tener en consideración que si hay algo que debe dar más miedo que las vacunas es no tenerlas. Y acá lo voy a hablar rapidito, es cómo es que nosotros podemos introducir una vacuna del coronavirus o cualquier vacuna. Los aspectos para introducción de una vacuna se tienen que evaluar es la carga de enfermedad, si esta enfermedad produce mortalidad y morbilidad. Por eso cuando nosotros analizamos el uso de la vacuna de meningococo en el país, es un problema, porque aparentemente no existe la enfermedad. Y yo creo que sí existe, lo que pasa es que no está estudiada en el sentido de que no se hace reporte del meningococo y no se hace el estudio de serotipificación del meningococo. Entonces eso es un problema de reporte. Entonces nosotros no vamos a poner una vacuna de la cual de una enfermedad no tenemos. Entonces no vacunaríamos contra la fiebre japonesa porque no hay fiebre japonesa en el Perú, pero eso sí lo hacen en Japón. Prioridad de salud pública, si esto es una prioridad de salud pública, o si no hay otra intervención que sea mejor que las vacunas, agua de desagüe, para mejorar este problema. Y si la eficacia, la calidad y seguridad. Esto es importante. O sea, la vacuna es eficaz, es segura. De nada me sirve una vacuna cara si es que no es tan eficaz, porque no me va a producir una protección de rebaño. De repente, de manera individual, sí me podría servir de algo, pero no me va a servir de manera poblacional. Los criterios económicos y financieros son muy importantes. Si es una vacuna demasiado cara, escapa a nuestro presupuesto de salud y por ende no podría estar incluida. Lo otro que se tiene que ver es los aspectos de programación y factibilidad. Esto es un tema que parece increíble, es sumamente importante. Los países que no tienen cadena de frío adecuada, pues no pueden entrar la vacuna que va a menos 70 grados, es imposible. Muchos países del África no van a poder entrar con la vacuna de menos 70 grados. Lo otro es la oferta. Más o menos como para que se den una idea, el primer semestre del año 2021 solamente se va a tener acceso a un 15 a 20% de la necesidad de vacunas del país, o en general de todos los países. Entonces, no se va a tener acceso a toda la posibilidad de inmunización de los países. No, o sea, no va a haber humanamente posible la fabricación de tantas vacunas. Entonces, por eso es que se tiene que establecer quiénes se van a vacunar y en qué momento se van a vacunar. Y otro de los aspectos importantes es el desempeño del programa de inmunizaciones. Si el programa de inmunizaciones está colapsado por el COVID, pues de nada me va a servir tener una vacuna si es que no tengo quién quién va a vacunar. Y entonces, en base a todos estos aspectos, se toma una decisión de introducir una vacuna o posponer la introducción de una vacuna. En el caso del COVID, bueno, tenemos todo el tema de la morbilidad y la mortalidad que sustenta el uso y la adquisición de esta vacuna, ¿no? Este es un resumen de cómo son los estudios, 1, 2, 3 y 4, lo que se busca en cuanto a la seguridad. Y estos son los aspectos destacados de la acción de la OMS. La OMS ha hecho unos grandes esfuerzos a través del grupo COVAX. El grupo COVAX es un grupo que se encarga de una distribución equitativa de la vacuna a nivel mundial y se han puesto de acuerdo con los laboratorios, con los países, para que el 20% de las necesidades de los países sean enviados
a la gran mayoría, y los países que no pudiesen comprar la vacuna a través de los fondos de Gavi. Gavi es una asociación internacional de los fondos de Bill Gates y de otras fundaciones, van a sostener la vacunación, o sea, van a pagar para que las vacunas que compren los países muy pobres no tengan que pagar todo el monto de la vacuna, sino una fracción menor, y que puedan ser vacunados también de manera equitativa a nivel mundial. ¿Qué es más costoso? Siempre va a ser más costoso tratar la enfermedad que prevenirla con inmunizaciones. Y aquí algunas preguntitas que siempre salen en el consultorio. Una de esas es, uy, ¿cómo se pasa el tiempo? Paciente de 2 meses viene por primera vez, la dosis de Rotatec, administrarla, o Rotarix si gustan, al administrarla 2 o 3 segundos después, lo vomita. ¿Más de 5 se vuelve a inmunizar o no? Es una pregunta que siempre la hacen. La respuesta es sencilla. No, no es necesario inmunizarlo de nuevo. Aunque, a ver, acá hay algunas discrepancias. En primer lugar, ¿quién dice no? La CDC dice que no porque no existen estudios. O sea, así como en fase 3 hacen estudios para aplicar 1 y 2 dosis, ya en caso de Rotatec no se hizo el estudio para aplicar en esa situación, ¿no? O sea, que vomitar el niño y que le aplique una segunda dosis y ver qué pasaba, ¿no? Entonces, al no haber un estudio de seguridad, CDC dice que no se debe volver a vacunar. Pero digamos, el fabricante astutamente dice que en el caso se vomitase, sí se podría dar una dosis en esa misma momento de inmunizaciones, ¿no? En general, no es necesario volver a vacunar si es que vomitase la dosis. Tengo que iniciar de cero el calendario de vacunas en una niña adoptada de 3 años de la que no consta ninguna vacuna. ¿Qué le pongo? Esa es una pregunta que se hace mucha gente, las que especialmente van a ir a vivir a otro país, y en el cual en ese país le dicen, bueno, certifique que está vacunado. Y resulta que no tiene cómo certificar que está vacunado porque perdió el carné, no tiene forma de tener un documento. Entonces se puede administrar poliovirus intramuscular, DPTA y hepatitis B, sarampión perirolas, varicela, neumococo, todas esas juntas por si acaso. O sea, claro que las vacunas de virus atenuado tienen que ser de preferencia en brazos diferentes o por lo menos a 2.5 centímetros entre cada una para que puedan tener una buena respuesta inmune, ¿no? Y eso son las vacunaciones que se dan con multidosis cuando se necesita vacunar rápidamente a un niño, ¿no? No es lo eh, eh, se hace cuando es absolutamente necesario, pero no es que sea algo de rutina. Tengo en mi primera consulta varias familias con niños sin vacunar por rechazo expreso de ambos padres. ¿Debería hacerles firmar un consentimiento informado u otro documento donde les exija que expresen el motivo de su rechazo y que ellos asuman las consecuencias que podría derivar del mismo? ¿Qué hacemos en ese caso? Lo primero que tenemos que hacer como médicos, como pediatras, es informar. Informar, informar, informar. Escribir en la historia clínica que se ha informado, eso es importantísimo, y que rechazan la información. Hace unos años, en una clínica muy conocida, estamos hablando de hace unos 10 años, ¿no? Una mamá le hace juicio a la clínica porque el niño le dio varicela y quedó con secuela neurológica de la varicela. Y la mamá se quejaba de que ella sí podía pagar la vacuna, pero que en su control de niño sano nunca le dijeron que se podía, que se vacunara contra la varicela, ¿no? Entonces, lo importante es siempre informar. O sea, los padres tienen el derecho de saber. Entonces hay que informar que existen vacunas que previenen enfermedades, que es mejor poner 2 dosis que una, y que si en caso, por motivos de ser antivacunas, de moda, etcétera, escribir en la historia que rechazan la vacunación. Firmar el documento en caso que se requiera tener constancia de cada uno asume su responsabilidad, ¿no? Pero eso no quita que sigamos atendiendo al menor de manera habitual, de hacer su control del niño sano. Eh, Insistir con las vacunas. Ahora, con esto de la difteria, muchos antivacunas se han vacunado, pero hasta de todo lo que no se habían vacunado, ¿no? Un lactante de 11 meses y medio va a viajar a Brasil. En la consulta de vacunación internacional de referencia le han dicho que por ser menor de 12 meses no se puede vacunar de fiebre amarilla. ¿Será esto cierto? La respuesta es, se puede vacunar sin restricciones desde los 9 meses de edad.
y valorando los riesgos y los beneficios desde los 6 meses. Claro que esa dosis se considera como dosis cero, o sea, no vacunado, porque no genera tantos anticuerpos. Entonces uno tiene que pensar bien si es que va a ir a una zona que realmente hay fiebre amarilla, ¿no? Y si es también necesario llevar a un niño menor de un año a una zona que tiene fiebre amarilla. O sea, suena un poco irracional, ¿no? Si hay una zona donde hay fiebre amarilla, ¿para qué voy a llevar un niño tan pequeño, ¿no? O voy a llevar un anciano mayor de 59 años, ¿no? Entonces hay que pensar bien qué es lo que se debe hacer. Esta es una pregunta. Me gustaría saber cuánto tiempo debe pasar desde que se pone una vacuna de fiebre amarilla hasta donar sangre sin riesgo para el receptor. Mínimamente 2 semanas antes de la vacunación para donar sangre. ¿Existe algún problema para el recién nacido si su madre está con lactancia materna, se le administra la vacuna triple viral? La respuesta es que no supone ningún problema con la triple vírica a una madre lactante. La única vacuna dentro de las habituales que se desaconseja es la de fiebre amarilla si el bebé está lactando. ¿Existe algún problema para el recién nacido si su madre está con lactancia materna? Bueno, esto ya lo hemos visto. Luego, estas son las otras preguntas que siempre nos hacen. ¿Puedo vacunar a una persona que tuvo COVID-19? Bien, entonces, ¿el recién nacido de madre con COVID-19 lo puedo vacunar? Entonces la OMS sacó esto, pero después de unos meses un poco que se corrigió. Entonces, ¿la vacuna de una persona con COVID-19 lo debo hacer? Sí y no, depende. Acuérdense que es como si fuese un resfrío. Si es asintomático, pero es COVID positivo, en teoría sí podría vacunarlo, dependiendo si es que la accesibilidad al sistema de salud. Si digamos yo estoy en el África y no voy a regresar a esa zona a vacunar, pues puedo vacunar. Pero si estoy en una zona donde realmente sí puedo vacunar después de que pasen las 2 semanas de seguridad, podría esperar las 2 semanas de seguridad para vacunarlo. Cuando vacuno a una persona con diagnóstico COVID-19, la respuesta es que espero 2 semanas al alta y realizo un triaje previo para poder vacunar, ¿no? Vacuno a una persona sospechosa de COVID-19, eso ya lo habíamos mencionado. Cuando una madre es positiva a COVID-19, ¿se vacunará recién nacido? La respuesta es diferir la vacunación de recién nacido hasta 14 días después de la verificación del estado de salud del menor y poder llegar hasta los 28 días de nacido para ponerse la vacuna de la BCG. Aquí también se hizo una corrección hace unas semanas en la cual decía de que si la madre es asintomática y el bebé es asintomático a las 48 o 72 horas, podría vacunarse. Nuevamente, la pregunta es, ¿qué necesidad de vacunar si es que, a ver, la mamá no tiene hepatitis B? No habría ningún apuro en hacerlo, pero esa es la norma que salió de la OMS. Cuando una madre es sospechosa de COVID-19 y nace el bebé, ¿qué vacunas debería recibir el bebé? ¿Se podría aplicar la hepatitis B? Sí. ¿Se debe diferir la BCG? Podría hacerse hasta los 14 días previa verificación del estado del menor. Cuando la madre es positiva para hepatitis B y COVID-19, cosa bien rara, confirmado en estudio, se vacuna al bebé, se puede aplicar la vacuna de hepatitis B y la inmunoglobulina en las primeras 12 horas. Esto es un poco lo que se viene a venir. Lo que se viene a venir, y ya para terminar, porque creo que me he excedido tremendamente en esta charla, es la evaluación a quién vamos a vacunar. Y el 14 de septiembre, hace poco, la OMS sacó un paper en el cual describía, existe un grupo que se llama SASH, que es el Grupo Estratégico de Expertos en Inmunizaciones, en el cual sacaba un papel en el cual decía a quién vamos a priorizar en la vacunación, ¿no? Eh, Junto también Johns Hopkins sacó un documento que es el que está ahí, que está free en internet, sobre a quién vacunamos. Entonces habló mucho en este papel de la importancia del bien común, de la justicia, de la equidad, legitimidad, transparencia, confiabilidad y aceptación socialmente de a quiénes vamos a vacunar. Ténganlo por seguro que cuando venga la vacuna y solamente hayan 20,000 dosis y se pregunten a quién vamos a vacunar, todo el mundo va a hacer su cola para decir yo primero. Entonces va a ser un tema así un poco complicado,
que se tiene que resolver antes de empezar a vacunar. Entonces se plantea que hay un grupo, un nivel 1, que se llama prioridad absoluta. Y esta prioridad absoluta están encargados de la respuesta en la pandemia, o sea, los médicos, las enfermeras, el personal técnico. Y otro grupo que es importante es el grupo de mayor riesgo y muerte de las enfermedades y sus cuidadores. Estamos hablando de los adultos mayores que tendrían el mayor riesgo, ¿no? Y también entraría dentro de este grupo los que estarían en la distribución de alimentos y de los servicios esenciales de salud, ¿no? Y esto más o menos es lo que plantea Job Hawkins en relación al grupo 1. El grupo 2 va a depender de la cantidad de vacunas que tengamos y también este tendrá subgrupos en relación de la cantidad, ¿no? Podemos hablar de los otros profesionales del servicio de la salud que son importantes, y que también prestan servicios. O sea, inicialmente el grupo más importante son los que hacen actividad presencial. Estamos hablando de emergencias, hospitalización, UCI, ¿no? Pero los que hacen actividad no presencial, pues ellos de repente entrarán al segundo grupo. Las personas con dificultades de acceso a los servicios sanitarios y que tengan más riesgo de enfermar. Imagínense la población donde solamente hay 2 camas de unidad de cuidados intensivos. Esos son los grupos que tendríamos que priorizar para evitar mayor mortalidad, ¿no? Las personas que viven o trabajan en condiciones de mayor riesgo de contagio, ¿no? Profesionales sanitarios de farmacia, que no tratan específicamente con los pacientes con COVID, trabajadores de producción, etcétera. Entonces, cada país tiene que adaptar estos niveles de a quiénes van a vacunar. Como les mencionaba, el tema de vacunas es amplio. Les quiero dejar aquí una bibliografía básica que tienen que tener ustedes en relación a vacunas. El PopClin es la Biblia, el que siempre recomiendo, pero existen 3 fuentes de datos que son sumamente basados en evidencia y son abiertos. Uno de esos es el Pink Book. El Pink Book es esto, está en internet. Ustedes googlean Pink Book y ponen textbooks, y este textbook les va a salir el libro, todo el libro les sale de manera gratuita, y es todo relacionado a vacunas del CDC. Otra de las cosas que ustedes deberían utilizar y tener en su celular es el CDC, el calendario de inmunizaciones. Este calendario de inmunizaciones lo encuentran en el App Store y se lo bajan al celular y es muy, muy práctico. Se actualiza cada año con relación a lo que el CDC imprime y es realmente un excelente resumen. Y el otro fuente de información básica que me parece muy buena es el Comité Asesor de Vacunas de España. Realmente tiene unos papeles muy, muy interesantes, muy actualizados, con bibliografía que es free y basada en evidencias en relación a las preguntas que uno siempre se hace con vacunas y dice, bueno, ¿qué hago con este caso? ¿No? Y creo que con esto terminaría, si es que no hay preguntas en relación a las vacunas, tema amplio que quería tocar hoy día. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Daniel Torres. Si es que hubiese alguna pregunta por interno, por favor, escribirla. Si alguno de los chicos tuviese alguna pregunta para que la pueda escribir o tome la palabra. Aunque la verdad, a usted ya ha descrito varias de las preguntas que creo que han sido tema de discusión en alguna otra de sus exposiciones con respecto a cuándo vacunar con sospechosos COVID, que es la verdad la mayor interrogante que tenemos nosotros, ya que muchos de los familiares vienen a decirnos esto, especialmente en estas épocas donde se está regularizando el calendario de vacunas. Y Entonces, una cosa importante es que sepan de que cuando ya viene con una inmunoglobulina G o una inmunoglobulina M, ya ha tenido 7 días de enfermedad, o sea, solamente le faltaría una semana más para poder vacunarse. Entonces, y más aún si es que son asintomáticos, no habría mayor problema en ese aspecto. y creo que básicamente esa ha sido la incógnita que hemos tenido por interno muchos de nosotros y que la hemos discutido y la vemos en las guardias, y creo que Ujú. ahora sí ha quedado bastante claro. Y bueno, sí, creo que no veo preguntas. Muchísimas gracias, doctor, siempre colaborando con Amerins. Muy bien, gracias a todos ustedes. Buenas noches.
Buenas noches, doctor. Gracias. Chao. Gracias, doctor. Nos quedamos un ratito, chicos, para poder dar algunos alcances.